¿Qué tal? Saludos amigos de Es Diario. Ha llegado el día en el que entra en efecto en el Código Penal pues la reforma indicada o recetada por los separatistas catalanes a Pedro Sánchez y que el presidente del gobierno obedientemente ha llevado a cabo. Nos referimos a la derogación del delito de sedición y a la rebaja del delito de malversación. Así que vamos a hablar ya, nos acompaña por un lado nuestro compañero Hugo Pereira y vamos a hablar ya con nuestro invitado de hoy, un extraordinario abogado penalista de gran prestigio que nos va a ayudar a entender, ¿no?, qué puede pasar a partir de ahora. Agustín Martínez, muy buenas, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Un saludo. Pues estamos un poco preocupados, la verdad, un poco preocupados porque no sabemos realmente, ¿verdad, Hugo?, a qué atenernos con lo que está pasando en España, ¿no? La primera pregunta que quería hacerle es, ¿qué va a pasar efectivamente con los corruptos que están condenados por malversación, ¿no? Dice el gobierno, decía Pedro Sánchez, que no saldría de la cárcel ninguno, que no se verían sus penas rebajadas. Pero no sé si va a ocurrir lo mismo que con la ley del solo sí es sí, es decir, que se aplicará la legislación más ventajosa al reo. ¿Su opinión de experto cuál es? Vamos a ver, la cuestión principal se trata de que la aplicación del artículo 2 del Código Penal, es decir, de la aplicación de la norma más favorable al reo, ya esté condenado o esté en procedimiento de condena, es absolutamente innegociable e indiscutible, y así lo ha dicho de manera taxativa el Tribunal Supremo. Es decir, cualquier norma más favorable debe de aplicarse. Tenemos dos leyes paralelas que son la llamada ley del sí o sí, y esta reforma que entra en vigor, que ha entrado ahora mismo en vigor, en relación con el delito de malversación y de sedición, aparte de otros más delitos que se revisan. Y hay una primera diferencia notabilísima entre ambas leyes, que esta sí consta de la disposición transitoria en relación con la revisión de sentencias. La ley de la malversación, de la reforma de la malversación y de la eliminación del delito de sedición sí cuenta con la disposición transitoria segunda, que explica cuál va a ser el mecanismo para efectuar la revisión de las mismas. Este mecanismo se asemeja mucho al que tenía el propio Código Penal en su reforma del 95, es decir, que venía a hablar de que la consideración de disposición más favorable se consideraba cuando la duración de la pena impuesta al hecho con sus circunstancias también sea imponible con arreglo a la reforma. Es decir, que nos encontraríamos en una situación de que si la horquilla legal permite la pena, esa no sería una norma más favorable. En cambio, si la horquilla legal excede de esa pena, ya sí se consideraría norma más favorable. Muy importante hacer esa diferenciación porque la ley del sí o sí no la hace. Exacto. Al no hacerla, se considera cualquier norma más favorable debe entenderse con un carácter pro reo, es decir, el más favorable al reo. Claro, pero Agustín, entonces, ¿esto beneficia o no beneficia a los presos del procés catalán? A ver, evidentemente, ¿cuál es la interpretación que dan los presos, los condenados y los fugados a esta interpretación? El procés, la condena, es por un delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación. ¿Qué significa concurso medial? Significa que un delito es instrumento para cometer otro delito. O sea, y la interpretación que hace, que me da la sensación que van a poder hacer los letrados de los condenados, es, oiga, no, pues si hemos eliminado el delito de sedición, evidentemente entendemos que el delito de malversación se cometió para cometer el delito de sedición. Por lo tanto, al no haber delito de sedición, tampoco habría delito de malversación. Bueno, esto es ingeniería jurídica increíble, ¿no?
Bueno, este es el dibujo de la situación. Estamos hablando de un concurso medial. Estamos hablando de que la malversación se comete con el fin de cometer la sedición. Si yo elimino la sedición, ya no tiene sentido malversación. Discutible, pero ese es el criterio que van a utilizar seguro. Claro, pero seguiría habiendo de fondo un delito en el que unos fondos públicos pues, fueron destinados para algo que no deberían de haber sido destinados, que eso al fin y al cabo es la malversación y la prevaricación. Es decir, entonces, eso quedaría completamente, bueno, pues impune, es decir, esa acción quedaría completamente impune. A ver. Es que es muy ilógico. De cara a nuestra audiencia, seguramente que nos esté escuchando, dirá, oye, pues hay unos fondos públicos que se usaron para algo que no debían haberlo usado para cometer sedición. Entonces, ahora, al eliminar sedición, ya no se puede, de alguna forma, pues, oye, imputar o condenar a alguien por haber cometido eso. Es que a usted se le condenó por haber cometido un delito de malversación para cometer la sedición. No se le condenó por un delito de sedición y un delito de malversación. Vale. ¿Por qué se le condenó? Porque es que, fíjate, todo es más maquiavélico. Todo es más maquiavélico. Es alucinante. Os leo porque es importante, y además creo que es trascendente, porque todo está hecho es profeso para esto. Es muy, muy ilustrativo, lo he leído por encima, pero es muy ilustrativo y a todas aquellas personas que estén interesadas les remito a ello. La nueva interpretación que hace el magistrado Llarena de la situación en la que se queda el señor Puigdemont, porque lógicamente es la orden de detención en la que se encuentra y cómo explica exactamente que poco menos que esta reforma lo que hace es dejar sin sentido el delito de sedición con justificaciones que además en el propio documento quedan perfectamente expresadas, que son absolutamente falaces. Y viene a, si se me permite, a reprender o a corregir la plana al propio gobierno, porque los argumentos que se ponen de manifiesto en la exposición de motivos de la ley son falaces y ataca directamente esos propios argumentos. Pues bien, en la disposición transitoria segunda, que es absolutamente alucinante, porque es que ya es algo así como si todos teníamos claro que la ley está hecha ex profeso y es una ley orgánica destinada única y exclusivamente para el asunto del procés, se dice en el punto 4, en los supuestos de indulto parcial no se revisarán las sentencias cuando la pena resultante que se halle cumpliendo el condenado se encuentre comprendida en un marco imponible inferior a esta ley. Es decir, oiga, a ustedes esto tampoco les valdría. Pero claro, porque ellos entiendo que están jugando con esa interpretación del concurso medial. Si yo no te he condenado por malversación, sino por malversación para cometer la sedición, y ya no hay sedición, ya no hay malversación. Qué fuerte. De todas formas, Agustín, entonces esto a otros, diríamos, condenados por malversación no les va a afectar, ¿no? Entiendo de tus palabras. Si te estás refiriendo a los condenados por los ERES, por ejemplo, sí. Por Púnica o por cualquier otro asunto de estos de corrupción. Pues yo entiendo que sí. ¿El por qué? Pues porque date cuenta que la reforma que se hace en la actualidad del delito de malversación, cuando no se produce con un enriquecimiento propio, hace bajar la pena de 1 a 4 años, cuando antes era de 4 a 8 años. Tampoco estaría dentro de la horquilla legal. Es decir, si yo te condeno a 7 años y 11 meses, que es concretamente la pena a la que se ha condenado a varios de los magistrados, a varios de los políticos del Partido Socialista afectados, entiendo que argumentarán, oiga, la reforma, aplicando ya no el 432, sino el 432 bis en su reforma actual,
que dice que, oiga, que los que no se lo han llevado calentito para ellos no les afecta el tipo del 432, sino se abre un nuevo tipo, esos quedan una reforma de 1 a 4 años y una inhabilitación de 2 a 6, cuando la anterior, repito, era de 4 a 8 y la inhabilitación de 10 a 20. Según lo que nos estás diciendo, lo que podemos entender es que ha sido esta reforma del delito de malversación, pues una reforma completamente ex profeso, como decías, completamente ad hoc para uno, los del Procés, y para dos, para los ERE. Es decir, porque los de Gürtel, los de Púnica y los de otros tantos casos de corrupción, pues parece que está diseñado o planteada esta reforma para que no se les aplique ninguna rebaja. Es decir, es completamente ex profeso para estos dos casos, ¿no? Hombre, resulta evidente, teniendo en consideración que, salvo error u omisión, no ha habido ninguna condena por delito de sedición en España últimamente. Es decir, no era la reforma del delito de sedición una necesidad perentoria para la sociedad y en ningún caso puede entenderse que se hace nada más que como consecuencia de la existencia de un pacto político que hace que, como tal, se reforme una norma que no... Pero ¿hasta qué punto eso es legal? Es decir, hacer una reforma de una ley ad hoc, aparte de una forma tan flagrante como la que estamos viendo, porque entiendo que habrá unos límites, ¿no? Es decir, que no se puede modificar algo, una ley, el Código Penal de forma ad hoc. Hugo, esa pregunta, créeme que entiendo que no te digo que no esté bien formulada, pero que nuestros oyentes tienen que entender una cosa muy clara. El poder legislativo, el poder ejecutivo tiene la capacidad de crear leyes. Eso es política criminal, en el sentido de que yo decido que es delito a partir de mañana, porque soy el que legisla. Como tal, otra cosa diferente es que haya, por decirlo de alguna manera, y si se me permite el juego de palabras, un fraude por parte del político que es elegido para hacer, con un proyecto electoral que es para hacer una serie de reformas, y una vez que está en el gobierno para mantenerse en él, modifique ese pacto que tiene con la sociedad, ese voto que se le dio para hacer unas determinadas actuaciones políticas y las modifique y las crea a su antojo para permanecer en el poder. Claro. Ese sería no algo que pueda ser delictual por parte del gobierno. El gobierno puede decir mañana que asesinar personas no es delito. Y si se aprueba por parte del gobierno, pues mire usted, ya no es delito. Es decir, claro. La política criminal... Que llegue al Tribunal Constitucional. Otra cosa es que llegue al Tribunal Constitucional. Que otra cosa digo es que llegue luego al Tribunal Constitucional una norma que aprueba el Parlamento, pero ya hemos visto aquí también, bueno, lo que ha pasado con el Tribunal Constitucional, ayer mismo, ¿no? ¿Qué mayorías tiene? ¿A quién se ha elegido de presidente y vicepresidente? Pero bueno, esa es otra cuestión. Yo te quería preguntar ahora, volviendo al tema en concreto ahora de la sedición, ¿no? ¿Qué va a pasar con Puigdemont? Porque ya Llarena ha dicho que no se puede acusar a Puigdemont de un delito que no existe en el Código Penal, es evidente, pero si decide regresar, como está anunciando su abogado, Gonzalo Boyer, si decide regresar a España en los próximos meses, ¿a qué se puede enfrentar Puigdemont? ¿Realmente se va a ir de rositas o se enfrenta a unas penas, una petición de penas mínimas? ¿Cuál es su situación, tú crees? Pues evidentemente Puigdemont prácticamente podría volver mañana sin ningún tipo de problema, sería detenido, puesto a disposición judicial e inmediatamente puesto en libertad, porque inmediatamente, porque de la naturaleza de los delitos por los que se le está acusando, la malversación y la desobediencia, supondrían que inmediatamente sería prácticamente lo que se llama una detención testimonial. Oiga, pásese por la comisaría, pásese, tome declaración. No voy a declararle delante de su señoría, y su señoría pues le va a poner en libertad de manera inmediata, porque, insisto, por la cuantía de los delitos, por la cuantificación penal de la horquilla penal de los delitos, no estaría ni 24 horas en prisión retenido. Entiendo que además sería absolutamente pactado con la Fiscalía, de manera que, bueno, muy bien, se va a mantener la petición se le juzgará
por un delito de malversación, se le juzgará por un delito de desobediencia, pero desde luego no por un delito de sedición. ¿Y no entraría en la cárcel con esos delitos? Ciertamente no, porque la prisión provisional, el único motivo que podría indicar esa entrada en prisión sería la aplicación del artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, decir, oiga, es que ese señor se puede fugar teniendo en consideración que ya se ha fugado con anterioridad, pero teniendo en cuenta, si se me permite, porque es que para mí esto es lo que fundamentalmente resulta un poco vergonzoso de todo esto, el ridículo que este país está haciendo en Europa, pretendiendo detener a una persona por un delito, después modificando esa petición por otro delito, para después decir, es que ya no es delito, es que sinceramente es un ridículo tremendo. Y es muy importante que en ese ridículo sí se lea lo que dice el señor Llarena, el magistrado Llarena, en necesidad, en relación con que las penas del delito de sedición eran perfectamente homologables al resto de los países de Europa. Es una mentira brutal que se intenta, con la cual se intenta dar el aceite de ricino a la sociedad para que trague con todo esto, el plantear que es que la reforma del delito de sedición no es más que una homologación con Europa. Nada más lejos de la realidad. Claro. Los desórdenes públicos son desórdenes públicos. El intentar quebrar la estructura del Estado es intentar quebrar la estructura del Estado. Y cuando se hace con violencia, rebelión, y cuando se hace sin violencia, sedición. Pero en tu experta opinión, entonces, él llega a España, lo detienen, lo dejan en libertad inmediatamente, no tendría prisión preventiva a la espera del juicio, pero una vez celebrado el juicio, ¿se podría enfrentar a penas que conllevasen prisión o tampoco? Bueno, claro, sí. Evidentemente sí. Las penas... es que vuelvo a repetir y vuelvo a anexar un tema con otro. La condena de los miembros del procés es por un concurso medial de malversación con sedición. Concurso medial. Delito para cometer otro delito. Al eliminar ese concurso medial, ¿condenará el Supremo por el delito de malversación? Pregúntenselo a Marchena. Es decir, claro. ¿Es posible? Claro que es posible. ¿Es posible lo contrario? También. También. Claro. Porque desnaturalizas un delito del otro. ¿Y la desobediencia cuánto conlleva? Si bueno, la desobediencia son penas relativamente menores y que entiendo que por el delito de desobediencia no entraría en prisión. Claro. Y una curiosidad más o una pregunta más sobre este asunto de Puigdemont. ¿El hecho de fugarte y estar evadiendo la acción de la justicia durante años no es en sí misma un delito? Claro, pero es que el problema está, date cuenta, que el problema está que desaparece el delito. Le estás dando la razón a él. Oiga, claro. Pero si es que eso, bueno, era delito en su momento, pero es que no debió de ser delito. Es que ustedes mismos han corregido su propia norma. Con lo cual, oiga, yo lo que estoy evitando es, si se me permite, haber pasado por una pena de prisión sin necesidad, porque usted al final ha entendido mis argumentos. Eso no es delito. Lo que yo hice no era delito. Entonces, es un poco claro. El que, claro, cuando dices, es una ley ad hoc, es una ley hecha, es profeso para ellos, pues es obvio. Es obvio. Lo que pasa es que se ha intentado dibujar de otra forma, pero evidentemente no se ha juzgado a nadie por sedición en este país en los últimos años. Muchísimos años. Nos quedan, Agustín, dos asuntos que tratar. Por un lado, te queríamos preguntar sobre la situación de Griñán y por otro, sobre la ley del solo sí es sí y esa espera que dice tener el gobierno a la doctrina del Tribunal Supremo. Así que, Hugo, te doy a elegir. Empieza tú a preguntar cualquiera de los dos. Yo prefiero ya conocer lo de Griñán, si efectivamente un Estado de Derecho, cuando tienes un cáncer de próstata o de cualquier otro tipo de cáncer que tendrán muchos otros tantos presos, pues si debes o no entrar en prisión. Pero por lo que veo es que al final el gobierno se hace con la suya, ¿no? Es decir, Griñán todo parece indicar que quizás no entre en prisión y Puigdemont que tampoco. Es decir, ya está todo hecho, ¿no? Bueno, pero aquí fíjate tú,
que hay que tener una visión un poquito más amplia. Es que los acusadores, en este caso la acusación que fue ejercida no solo por la Fiscalía, sino por el Partido Popular, también se han lavado las manos. Es decir, han dicho, nosotros ya nos damos por satisfechos con las condenas y si el señor Griñán acredita esto, bueno, pues nosotros no vamos a entrar en la ejecución. Entonces, y está recibiendo pues todos los parabienes creo que esta mañana o ayer, el presidente de la Junta de Andalucía se solidarizaba con el señor Griñán, y cosa que yo también evidentemente hago, como no puede ser de otra manera, porque la enfermedad es una enfermedad suficientemente grave como para que... Pero hay más presos con cáncer en las cárceles, ¿no? Entiendo. ¿O no hay ningún preso con cáncer en las cárceles españolas? Vamos a ver, es que hay que diferenciar la situación. Una cuestión fundamental es que todo aquel preso que tenga una enfermedad incurable, pues evidentemente sí se pone en libertad, porque, y todos tenemos en mente el caso Bolinaga, que fue el paradigma de todo esto, porque además, claro, la idea del legislador en este caso es situaciones ya terminales, en las cuales, bueno, pues nadie desea o entiende justo que alguien muera en prisión. Hombre, cuando eso se extiende por un periodo muy largo de tiempo, sorprende, al menos sorprende. Sorprende esa interpretación extensiva que no es general, o sea, que no se aplica de manera general a todo el mundo, sino que se aplica de una manera selectiva, porque son los juzgados de vigilancia penitenciaria los que lo aplican. Entonces, bueno, pero en este caso no estamos hablando de una enfermedad terminal, sino estamos hablando de una enfermedad. De hecho, tengo que recordar que hay otro procesado, otro condenado en este procedimiento que está fuera, no ha entrado en prisión porque su enfermedad ya sí se entiende que es terminal y desgraciadamente, pues evidentemente por una cuestión de humanidad no se deja a nadie morir en prisión. Pero el problema del señor Griñán entiendo que es más en relación al tratamiento que puede tener y que pueda necesitar, que es algo así lo que ha venido a explicar el forense, diciendo, oiga, es que en la prisión no es el mejor sitio para recibir este tratamiento que tiene, porque es por lo invasivo, por lo duro que puede ser, y como consecuencia de ello, pues no debe entrar en prisión. Cuidado y atención, de momento, en el sentido de, oiga, bien, usted está diagnosticado, vale, vamos a hacerle el tratamiento y en función del resultado, esta situación tiene que ser analizada periódicamente por la Audiencia Provincial, que será la que periódicamente vaya otorgando esas prórrogas para la entrada en prisión en función de su estado y en función, sobre todo, de los informes que se aporten de parte y el que determine el forense. Esa es la situación. Pero Agustín, un preso común que haya atracado un supermercado, le detectan un cáncer de próstata cuando está en prisión y se lo mandan a su casa para que reciba el tratamiento allí y vaya al hospital, venga, esté más cómodo y tenga la situación ideal. Es que el tema es el agravio. Pensar que eso es así. O le trasladan al hospital cuando necesita recibir su tratamiento de quimioterapia o radioterapia o lo que sea y vuelve a la cárcel cuando esté en condiciones de volver. Tú date cuenta, vamos a ver, evidentemente es un trato comparativo y sinceramente a mí no se me ha dado nunca la situación de encontrarme con un preso en esas circunstancias, pero entiendo que muchos compañeros estarán al cabo de la calle de la posibilidad de aplicar no sé si agravio comparativo o esta situación para casos similares. Pero entiendo que date cuenta lo complejo que es y lo costoso que es incluso para un centro penitenciario y para la administración el tener que sacar a un preso diariamente, además un preso con estas características, llevarlo al hospital, que tener allí un mantenimiento, volverlo a devolver al centro penitenciario, estar pendiente de los posibles rechazos o posibles tratamientos. Es decir, yo sinceramente en esto creo que un poco un criterio humanitario te lleva a pensar que lo que se le debe pasar a todo el mundo, es decir, no solamente al señor Griñán, cuya situación sinceramente es muy, muy lamentable y muy penosa, pero que yo creo que incidir ahí
es un poco llevar un punto que no tiene mucho sentido. El señor Zaplana ha salido. Estoy absolutamente de acuerdo, pero se apellide Griñán o se apellide Pérez. Y no le conoce nadie. O sea, quiero decir, la justicia tiene que ser igual para todos, ¿no? Igual de humanitaria o igual de cruel, no sé, pero igual, claro. al final, si queremos que sea justa, ¿no? Ciertamente, y entiendo que en líneas generales es así. E insisto, el señor Zaplana tenía un proceso. Es verdad que el señor Zaplana, al parecer, ya entró con ese proceso y se le fue incrementando en prisión, pero al final le han otorgado la libertad. El caso de Bolinaga es paradigmático y yo entiendo que con el señor Griñán, pues dadas las circunstancias, insisto, hay un informe forense que acredita que la situación es la que es y yo creo que como siguiendo, si se me permite, las sabias palabras de Concepción Arenal, se trata de odiar el delito y compadecer al delincuente. Y en este caso, más aún cuando la persona que ha sido condenada pues se encuentra en una situación tan precaria de salud. Claro. Bueno, y por último, Agustín, que no queremos robarte ya más tiempo, que ya va bastante, por cierto, queríamos comentar un momento la ley del solo sí es sí, ¿no? Que parece que el gobierno se niega a rectificar, o por lo menos da esa impresión, ¿no? Porque el argumentario que se lanza desde Moncloa es que se está a la espera de que el Tribunal Supremo, de alguna forma, pues siente una doctrina al respecto de la rebaja de penas o no. Pero o yo estoy muy equivocado o eso ya lo ha hecho el Tribunal Supremo y ha dejado claro que en aquellos casos en los que la ley sea más ventajosa para el reo, pues hay que aplicársela. Y estamos viendo ya 140 casos de reducciones de condena. ¿Todavía no se ha pronunciado lo suficiente el Tribunal Supremo o es que el gobierno da una patada hacia adelante a la espera de ver qué hace? Vamos a ver, la situación, lo que ha hecho el Tribunal Supremo hasta ahora es los procedimientos judiciales abiertos, en los que todavía no ha habido una resolución, ha planteado la situación de enfrentar a ambas normas. Y es que, como no podía ser de otra manera, lo que ha hecho es decir, oiga, la norma más favorable siempre es la que menos pena suponga al reo. Va de suyo, no tiene, es que eso no hacía falta que lo aclarara el Tribunal Supremo. Eso es absolutamente una pieza angular del derecho penal. Cualquier norma más favorable debe ser aplicada. Ciertamente, lo que el gobierno está un poco intentando divagar o intentando confundir a la opinión pública, dejando la resolución final de estos asuntos al Tribunal Supremo y entendiendo que esas puestas en libertad por parte de diferentes audiencias no son más que la muestra de la ausencia de perspectiva de género en prácticamente todas las togas de las audiencias provinciales de este país, lo cual no deja de ser más que una absoluta cretinada dicha por cretinos y que gente que carece de formación, pero a pesar de ello están en el gobierno de este país. Y a la muestra más destacable me refiero a la señora Montero y a su adlátere, la señora Pan, doña Ángeles, que no deja de sorprender cada vez más con sus declaraciones absolutamente fuera de tono y fuera de lugar. Pues evidentemente la situación que espera el gobierno es que todas esas resoluciones adoptadas por las diferentes salas sean recurridas y llevadas al Tribunal Supremo en virtud de qué va a entender el Tribunal Supremo de norma más favorable en aquellas sentencias ya dictadas. Es simplemente eso. En las por dictar ya ha dejado claro el Tribunal Supremo que la norma que se ha obtenido es más favorable. Y por lo tanto, ante las peticiones de la Fiscalía, se le indicaba a la Fiscalía, oiga, tiene usted que se le pone a su disposición redefinir los tipos delictivos o redefinir las penas a los efectos de la petición. Y una vez que aplicaba la sentencia decía, oiga, vamos a aplicar la ley 1022 porque es más favorable que la ley 1095 y por lo tanto es norma. Insisto, es simplemente esperar
a que el recurso que vaya al Tribunal Supremo de las primeras resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Madrid, que fue la primera que empezó a dictar estas resoluciones, atención, con la aquiescencia del Ministerio Fiscal, que en ese momento todavía no había sacado, no le había dado tiempo al fiscal jefe a cumplir las órdenes de, mejor dicho, de su jefe, bueno, no sé, todos nos entendemos, ¿no? No les había dado tiempo de hacer esa interpretación a favor del criterio gubernamental o del criterio de la ilustre magistrada letrada o iletrada, más bien iletrada, señora Rodríguez, que tuviese que forzase de alguna manera la interpretación por parte de la Fiscalía. Antes de esa circular, la Fiscalía apoyaba de manera inequívoca la aplicación de la norma más favorable. Pues veremos entonces a ver quién tenía razón, si la inmensa mayoría de audiencias provinciales de España o Pedro Sánchez y su gobierno. No sé, yo me inclino a pensar que jurídicamente tienen más razón los jueces de las audiencias provinciales que lo que pueda pensar Pedro Sánchez y su Consejo de Ministros. Pero bueno, ahí está el Tribunal Supremo y lo veremos, ¿no? Tú eres muy osado porque los conocimientos jurídicos de la señora Montero, los conocimientos jurídicos de la señora Rodríguez, vamos, ponerlos en comparación con cualquier magistrado de una audiencia provincial, de verdad, me parece que por tu parte es muy, muy, muy osado. La señora Montero en su formación, en su currículum, tiene, por supuesto... además, permíteme ya por último, a ver si dejan ya de utilizar el Convenio de Estambul como esa especie de argumento y paradigma para todo, que lo permite todo y lo cubre todo, como esos informes de la ONU que parece que están por encima de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, un informe creado por una señora de Zimbabue, otra señora de Rhodesia, no, te iba a decir de Rhodesia, no, de Rhodesia, Zimbabue, de Alto Volta y de Venezuela y del Perú y de Francia, que hablan de líneas generales, aquí se utilizan como una norma y como que tiene que ser el principio que ilumine el derecho nacional. Y no deja de ser más que referencias absolutamente ridículas e impropias de alguien que en su día fue magistrada, ahora es política y se dedica básicamente, pues eso, a intoxicar a la opinión pública con mensajes absolutamente torticeros. Muy bien, Agustín. Pues nada, empezábamos la entrevista diciendo que estábamos muy preocupados y yo creo que terminamos la entrevista más preocupados. Más preocupados. Totalmente. Pero bueno, es lo que hay. Lo que hay. Eso es no lo que hay. La realidad. Eso es lo que hay y bueno, pues simplemente recordarle a nuestros oyentes que esto funciona de la siguiente manera. Cada 4 años se vota y mire usted que sepa quién tiene que votar, sobre todo léase lo que le dicen y cuando le engañen, pues oiga, si encuentra algo mejor, vótelo. Muy bien. Con eso nos quedamos. Quedamos con ese mensaje, Agustín, Hugo, muchísimas gracias y volveremos seguro a molestarte otro rato, pues muy pronto, porque desgraciadamente vamos a ver muchas cosas que no nos gustaría presenciar. Un saludo. Es un absoluto placer.